Sol de la mañana. Señores, quiero antes de comentar dos grandes acontecimientos, la paz en Colombia y lo que ocurre hoy en el Reino Unido, pues quiero referirme a unos documentos que nos envió la Dirección General de Presupuesto, DIGEPRES. Continuando con el fortalecimiento de la transparencia en la información presupuestaria, muy cortésmente, remitimos los documentos, el Presupuesto Ciudadano 2016 y su versión en cómic, Conozcamos el Presupuesto, los cuales fueron elaborados por esta Dirección General de Presupuesto DIGEPRES con el apoyo de la Unión Europea y del Programa de las Naciones Unidas PNUD. Estos documentos en su versión 2015 fueron seleccionados entre 102 países como ejemplos a nivel internacional de mejores prácticas en el uso de gráficos, visualización de data y formato de presentación por la Oficina de Presupuesto Abierto. Adicionalmente, este año le enviamos el documento a comprender el presupuesto, una guía de carácter permanente que presenta los instrumentos de planificación que sirven como base para la elaboración del presupuesto, el ciclo presupuestario con los actores que participan en cada una de las etapas y momentos del gasto. Asimismo, se presentan las principales figuras impositivas, las distintas clasificaciones del gasto y las fuentes de instrumentos de financiamiento. También se incluyen los deberes y derechos de la ciudadanía respecto al presupuesto. La publicación y divulgación de estos documentos ciudadanos tiene como objetivo lograr mayor inclusión de la ciudadanía, siendo esta capaz de interpretar mejor la información presupuestaria, entender cómo les afecta, evaluar mejor lo que hace el gobierno y velar por el buen uso de los recursos. Gracias a Luis Reyes Santos, viceministro de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad, director general de Presupuesto de la República Dominicana. Aquí, por ejemplo, en estos documentos muy didácticos, hay uno que se llama A comprender el presupuesto, conceptos básicos para entender el presupuesto. Y entonces, el capítulo 1, el presupuesto general del Estado, se explica qué es lo que es el presupuesto, por qué se define un presupuesto del Estado, qué elementos claves se definen en el presupuesto general del Estado, de dónde provienen los recursos del presupuesto, qué elementos se toman como base para elaborar el presupuesto general del Estado. A propósito de las fuentes de las que se alimenta un presupuesto, están desde luego, en primer lugar, los impuestos, las tasas y contribuciones, las donaciones, y están los préstamos, es decir, el financiamiento es parte de la fuente de alimentación de un presupuesto. El financiamiento del presupuesto no es per se negativo. Lo que ocurre es que esto se va manejando. Cómo se elabora el presupuesto, las distintas etapas, instrumentos del gobierno, si las instituciones del gobierno presentan su anteproyecto de presupuesto. El Ministerio de Hacienda y DIGEPRES formula y elabora el proyecto de ley de presupuesto general del Estado. La Presidencia de la República entonces convoca al Consejo de Ministros, que revisa, aprueba y remite al Congreso Nacional. El Congreso Nacional, Cámara de Diputados y Senado de la República revisan, modifican y aprueban. Y entonces sale la ley de presupuesto. Aquí está, por ejemplo,
el presupuesto ciudadano 2016, la forma más didáctica de presentar este documento. Bueno, ojalá que esta parte se convirtiera en una tradición y todos los años dispusiéramos, se publica, pero que todos los años dispusiéramos de un documento tan práctico como este, donde usted encuentra los detalles fundamentales del presupuesto. Por ejemplo, aparecen todas las provincias del país. En las provincias del país está gasto de proyectos de inversión a nivel provincial. Usted sabe, por ejemplo, que en la provincia de la Altagracia el gasto de inversión fue de 2.961.8 millones. Que en contraste en Montecristi fue de 434.8 millones. Que Santiago Rodríguez puede decir, bueno, aquí la inversión fue la mitad de la de Montecristi, fue de 205.5 millones. Puede ver, por ejemplo, que San Juan, que hay varias provincias donde donde el nivel de inversión, por ejemplo, en San Juan, estamos hablando de 1.189.5 millones. En La Vega estamos hablando de 1.074.8 millones. En Asua estamos hablando de 76.0 millones, etcétera. Es decir, ¿cuánto se invierte? ¿Cuánto es el presupuesto de inversión por provincia? ¿Cuáles son los principales proyectos de inversión del presupuesto de la nación, etcétera? Yo creo que con esta, yo sé que todos no podrán hacerse todos los años, pero con este documento de la Ley de Presupuesto General del Estado 2016, en la forma en la que está presentado, creo que Luis Reyes ya, aunque es la primera vez que yo lo veo, este documento nos ha mal acostumbrado, porque esto debe producirse, debería producirse todos los años, este documento que de manera muy didáctica le explica al ciudadano y a todo el interesado dónde están las inversiones del presupuesto. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bien, señores, ayer también estuvimos junto a varios colegas del Sol de la Mañana acompañando a Yuri Rodríguez en la presentación del Plan Estratégico de INAVIMA, que es el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial. Entonces, señores, es importante que los propios maestros conozcan más de esta institución. El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA, realizó la presentación de su plan estratégico y su nueva imagen institucional, una iniciativa que busca hacer más eficiente a la institución y mejorar los servicios que brinda a miles de docentes jubilados en actividad, en actividad. El lanzamiento fue presidido por el director ejecutivo general del INAVIMA, el licenciado Yuri Rodríguez Santos, en un acto celebrado en el Salón Anacaona del Hotel Jaragua, en el que participaron personalidades y funcionarios vinculados al sector educativo. El Plan Estratégico Institucional, PEI, de INAVIMA, está conformado por 4 ejes fundamentales: el fortalecimiento de la institución, la sostenibilidad económica y financiera, el posicionamiento y la imagen y la gestión del talento, los cuales serán aplicados en los próximos 4 años. El PEI es el resultado de meses de jornada de trabajo del personal de INAVIMA y una consultoría externa que identificaron los elementos necesarios para garantizar la sostenibilidad de la institución
y asegurar que los derechos previsionales de los maestros y maestras estén efectivamente garantizados. Rodríguez Santos, al frente de INAVIMA, desde enero de 2014, promovió la iniciativa tras fijarse como metas principales garantizar los derechos previsionales de los docentes, impulsar la consolidación y el fortalecimiento institucional, mejorar la atención y la provisión de servicios de calidad y promover el comportamiento ético entre el personal de la institución e incrementar la transparencia interna. En casi 2 años y medio trabajamos en el rediseño organizacional, mejoramos y transparentamos los procesos internos, incorporamos recursos humanos de alta calidad técnica, mejoramos la planificación interna, hicimos inversiones de alta rentabilidad y agilizamos y ampliamos la matriz de servicios. Pues felicitaciones a Yuri Rodríguez, donde la gente está, siempre que se lo propone, puede pues impulsar transformaciones, hacer más eficientes las instituciones que están para servirle a la gente. En este caso, esta institución del Estado dominicano que está dirigida pues a mejorar las condiciones de vida de el personal magisterial. Así es que felicitaciones y esperamos que siga haciendo un buen trabajo en el INAVIMA. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Qué bueno que la vida tiene esos equilibrios, porque en un momento en que la región y el mundo pues entran en una etapa de desilusión, de desesperanza por una serie de acontecimientos que se van presentando, también van surgiendo otros acontecimientos que por el contrario son esperanzadores. Por ejemplo, si hablamos de nuestra región, esa crisis brasileña, lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Brasil y lo que ha ocurrido con el liderazgo de Lula da Silva, ha sido catastrófico para la política, porque Lula se situó como el presidente de mayor prestigio en el mundo y fue un líder esperanzador, un hombre que demostró que la gente nacía pobre pero no estaba condenado a morir en la pobreza, que se podía transformar la vida de la gente y más de 30 millones de brasileños que estaban en condiciones de pobreza, algunos de pobreza extrema, fueron movidos hacia clase media. Y eso fue un gran ejemplo y un ejemplo muy, muy esperanzador. De repente, todo eso se destruye. Todo eso se destruye y hoy Lula es un líder que está a la defensiva. Que está a la defensiva y ahora, en vez de andar por el mundo pregonando su obra de gobierno, dando a conocer su ejemplo, tiene que estar pendiente de su propia situación en su país, donde está sometido a un acorralamiento. Pero ¿qué ocurre? Que lo propio se da con Michelle Bachelet, una señora que hace una buena gestión, una primera gestión muy buena, etcétera, vuelve al poder, se vuelve un desastre. Se vuelve un desastre y combinado con otras crisis. En contraste, tenemos la gran noticia que hoy se consolida.
el inicio de la paz en Colombia, la culminación de un esfuerzo de 6 años de esfuerzo, por lo menos en esta etapa, 2 años de conversaciones en la clandestinidad y 4 años de conversaciones públicas, porque esta etapa que concluye hoy en La Habana, paradójicamente se inició en el gobierno de quien se convirtiera después en el mayor detractor de las negociaciones. Las negociaciones con las FARC en Colombia, en esta etapa, la que prosiguió el presidente Juan Manuel Santos, se iniciaron en la gestión del presidente Uribe. Los contactos para todas estas cosas se iniciaron en la gestión del presidente Álvaro Uribe, que después, no sé por qué razón, se convirtió en un detractor del proceso de negociación, tal vez porque no era él que lo iba a concluir, o tal vez por la distancia que después se colocó entre él y Juan Manuel Santos. Pero algo importante para resaltar, no es que solo esto fue, digamos, una tarea titánica del presidente Santos y que se inició en la gestión de Uribe. Dice Felipe González, que ha sido un testigo de primera línea de todos estos acontecimientos, que desde Belisario Betancur hasta Juan Manuel Santos, no ha habido un solo presidente colombiano que no haya hecho sus esfuerzos para poder llegar a la culminación de este conflicto totalmente anacrónico. Sin embargo, esos esfuerzos no fueron tan sistemáticos como los que se propuso Juan Manuel Santos. Vencer todos los obstáculos para llegar a lo que se llega en el día de hoy. El anuncio de la paz en Colombia. Yo sé que el anuncio de la paz en Colombia no es la llegada de la paz en Colombia. No es la llegada de la paz en Colombia. Este propio proceso que se anuncia en el día de hoy, que tendrá como testigo a varios mandatarios, entre ellos al presidente Danilo Medina, que es presidente pro tempore de la CELAC, el presidente Nicolás Maduro, que estará allá, estará la presidenta Bachelet, desde luego que el presidente anfitrión, Raúl Castro, que ahora podrá proclamar, como ya se hizo con la visita del Papa y con la visita del patriarca Kirill y con la visita de Barack Obama, ahora podrá proclamar con mayor energía que La Habana se ha convertido en la capital de la paz. Pero ahí estará el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Señores, no es que hoy se levanta la guerra en Colombia. Hoy se inicia todo este proceso que todavía habrá de tener sus traumas, porque un acuerdo es una cosa que deja diferencias, porque si no, no fuera un acuerdo. Un acuerdo no es un asunto en que ambas partes quedan con un 100% de satisfacción, sobre todo cuando es un acuerdo para poner fin a un conflicto que tiene más de 50 años y a un conflicto que cuenta con 6 millones de desplazados, a un conflicto que tiene 225,000 muertos. 225,000 muertos, que no es paja de coco, y a un conflicto que tiene 45,000 desaparecidos.
Eso no hay manera de saldarlo de una forma que deje satisfecha a todas las partes y menos a las partes que han estado involucradas en el conflicto. Pero hay que buscarle la salida, y la mejor salida es esta. La mejor salida es esta, la de empezar a desmontar esa guerra, la de crear una sola Colombia, la de romper con esa asimetría que te presenta a una Colombia pues extraordinaria, con un nivel de vida, de confort, de desarrollo increíble, y a otra Colombia entonces hundida en el mayor y más profundo de los atrasos. Entonces, saludamos esto que ocurre hoy. Es probablemente, hasta ahora, el año pues estamos en la mitad de año, pero es la mejor noticia que se haya producido en la región. La mejor noticia, indiscutiblemente, que también tiene repercusiones mundiales. En un momento en que el odio, el terrorismo, por otra parte, están causando los estragos que están causando, yo creo que esta es una señal muy esperanzadora. Qué bueno, señores, qué bueno que tenemos nosotros el privilegio histórico de poder haber vivido y observado un acontecimiento como este, que le digo, no es la panacea, no es la maravilla, pero es grandioso en relación con lo que era la otra alternativa, que era continuar por la eternidad, un asunto que carece absolutamente de sentidos. El sol de la mañana, el sol de la mañana. En contraste, nosotros tenemos al otro lado del charco un referéndum en el Reino Unido, que dicho sea de paso, es importante que consignemos que ese Reino Unido no existía, que ese Reino Unido lo creó o lo crearon las conquistas europeas en el Caribe. Ese Reino Unido surge producto de la necesidad de Escocia y de Inglaterra de manejar sus intereses en el Caribe. La relación entre estas dos naciones, porque lo fueron, incluso conllevó una guerra entre los múltiples conflictos, una guerra de más de 100 años, y cuando por una serie de cuestiones de esas que se dan con la monarquía, etcétera, pasan a estar bajo una misma monarquía, porque hubo un momento en que un monarca pues era el mismo tanto de Inglaterra como de Escocia. Sin embargo, no existía el Reino Unido. Me refiero a la etapa en que el hijo de la última reina de Escocia, María Estuardo, su hijo Jacobo I, fue Jacobo I de Inglaterra, pero a la vez que era Jacobo I de Inglaterra, era Jacobo VI de Escocia. Y entonces Escocia tenía su Congreso, tenía su Parlamento y sus leyes. E Inglaterra tenía su Parlamento y sus leyes. Pero llega un momento que los que tenían permiso
para la navegación y para una serie de cosas eran los ingleses. Los escoceses tenían capital, querían incursionar en esto, duraron en un conflicto varios años, tuvieron que olvidarse de los viejos odios con los ingleses y unirse en torno a un negocio para manejar sus intereses en el Caribe, y eso fue lo que creó a principios del año 1700 el Reino Unido. El Reino Unido, que hace poco tiempo convocaron un referéndum para la separación de Inglaterra y de Escocia, pero en el referéndum triunfó el no. Ahora es la separación de la Unión Europea del Reino Unido. El mensaje sería catastrófico para el mundo. Sería catastrófico para el mundo, porque esa relación de equilibrio que el fortalecimiento de Europa representa para el mundo es sumamente importante, y ese equilibrio pues se debilitaría mucho con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, aunque yo creo que se debilitaría mucho más el propio Reino Unido. Para la Unión Europea sería un golpe terrible. Incluso otros países podrían hacer lo mismo. Y hasta en términos financieros, si bien es cierto que el Reino Unido es el tercer aportante es muy importante cuando los otros dos aportantes, ¿quiénes son? El principal aportante es Alemania. El principal aportante de la Unión Europea es Alemania. Alemania aporta a la Unión Europea el 21,6% de sus fondos. Francia aporta el 15,72% y el Reino Unido aporta 12,6%. Pero fíjense la correlación de fuerza que se da cuando Alemania con eso tiene un poder y tiene una autoridad prácticamente única. Pero cuando usted ve el aporte de Francia y el aporte de el Reino Unido, se hacen mayores que lo de Alemania. Eso da equilibrio. Eso da equilibrio en todos los sentidos. ¿Qué va a pasar? No lo sé. No lo sé. Yo sé que las encuestas hablan de un empate estadístico, de una ligera ventaja de los que no quieren la salida, pues después de la muerte de Joe Cox, pero resulta que las encuestas en el Reino Unido siempre han tenido muchos desaciertos. Siempre han tenido muchos desaciertos y no es fácil conducirse solamente por lo que plantean las encuestas. En mi caso, cifrar esto en la esperanza de que se imponga la racionalidad y dejar una reflexión final. Lo que está ocurriendo en el Reino Unido, como lo que está ocurriendo en Estados Unidos, lo refleja un asunto: deterioro de la calidad de vida, que la gente lo ve reflejado en lo que en lo que le es visible, y lo que le es visible son los inmigrantes. Eso es lo que le es visible. Eso es lo que le es visible, y la gente focaliza que el deterioro de su calidad de vida está en ese tema. Y los discursos que se levantan contra este tema, entonces encuentran el respaldo de la población. Por eso la fortaleza inexplicable de Donald Trump. Por eso la fortaleza inexplicable de Donald Trump. Y por eso un hecho inexplicable como este, que se prefiera poner en peligro al mundo, porque desequilibrar al mundo es ponerlo en peligro, en aras de alejarse de cualquier imposición migratoria, que es lo fundamental en este caso. Cambio y fuera, Mauricio.